Hola amigos del ajedrez, entrenando con el mundial entre Duquesne y Dean. La apertura está llena de ideas del bloqueo de Ninšović en la defensa francesa, así como rupturas y lucha por la cadena de peones y sus ataques a las bases. También aparece el conocido patrón del peón potencialmente pasado en la casilla A3. Encontraremos un tema de puesto avanzado, algo raro para un caballo en B2 y en uno de los análisis en E7 para un caballo blanco. Una lucha llena de emociones que debe seguir hasta el final para que entrene y entienda la partida, que comenzó con los movimientos siguientes: E4, E6, D4, D5, caballo C3, caballo F6, E5, caballo de F a D7, F4, C5, caballo de C a E2, caballo C6, C3, A5. En la base de datos, esta es la menos empleada. La idea es ganar espacio en el ala de dama como ocurrió en la partida. Otras líneas son las siguientes: dama B6, presionando en el centro y en el peón de B2. El desarrollo con alfil E7, el avance B5 para iniciar ataques en el ala de dama, C por D4, eliminando la tensión central, y el ataque a la cadena de peones en su base más avanzada por medio de F6. Pero en la partida, después de A5, el blanco respondió con caballo F3, A4, ganando espacio en este sector, y alfil E3. Con la idea de poder jugar dama D2 como ocurrió en la partida en respuesta a dama B6. Otra línea es el avance directo A3, limitando el avance del peón adversario, pero dejando casillas débiles en los cuadros blancos. Por lo tanto, después de eso, las negras pueden responder con alfil E7, completando el desarrollo, y la posición está aproximadamente igualada. Seguimos con la partida alfil E3, alfil E7 y ahora G4. Un avance agresivo en apariencia, pero que no es el mejor por debilitar la estructura de peones. Tal vez Duquesne deseaba complicar más el juego donde se siente mejor que su sólido adversario. Se debe intentar completar el desarrollo, o se debió intentar completar el desarrollo con el salto caballo G3, o de lo contrario, como se había jugado anteriormente en esta posición, la dama a D2, y después de el enroque las negras tienen igualdad, pero estas tienen un juego que en realidad no es difícil, no tienen dificultades en esta posición, la cual ocurrió en el encuentro entre Duda y Caruana en chess.com, speedchess.com, Internet Blitz 2020. Las blancas ganaron después de los típicos errores de esta modalidad. Seguimos entonces con G4 y ahora dama A5. Otra continuación sería el enroque, que es interesante, pero dama A5 fue la selección de Dean, y ahora alfil G2. En este momento, tal vez pudiera ser preferible dama C2 y ahora el enroque. El cambio de peones en C por D4 es respondido con caballo de E por D4 y las blancas conservarían cierta iniciativa, cosa que no ocurre con enroque, y después de H4 la ruptura central típica de la defensa francesa y del ataque a la cadena de peones con F6, donde la lucha está igualada. Tras alfil G2, el negro respondió con A3. Las negras debieron intentar en este momento, para una lucha igual, caballo B6, con la idea de trasladar el caballo a la casilla C4. Después del avance A3, el blanco respondió correctamente con B3. Ahora están
amenazando capturar el peón de C5 seguido de B4 ganando material, por lo que el negro respondió C por D4. Ahora les recomiendo que detenga el vídeo e intente encontrar la jugada que hizo aquí Gukesh. Él jugó en este momento el avance B4, que es la mejor continuación, y fue respondido con dama C7, caballo D por D4 y caballo B6. Observe la trayectoria de este caballo, que llegará a B2 en el final y desde allí dará un duro golpe a Gukesh, quien en este momento respondió con el enroque. Y ahora nuevamente detenga el vídeo para encontrar la jugada correcta y mejor en esta posición, que efectivamente fue caballo C4. El alfil retrocedió a F2, alfil D7 y dama E2. En esta posición, la pieza más activa del negro es el caballo C4, que apoya al peón potencialmente pasado de A3. Por ello, era preferible intentar eliminarlo inmediatamente con caballo D2 y después de caballo por D4, alfil por D4, se establece una lucha igual, pero respecto a la partida, la posición blanca es mucho más preferible y cómoda que lo ocurrido en el encuentro, después de dama E2, que fue respondido con caballo por D4, caballo por D4, caballo B2. Es poco común que un caballo reciba un puesto avanzado o un punto de apoyo en esta posición, en este tipo de posición, dentro del mismo campo del territorio enemigo. Ocurre en este momento gracias al peón potencialmente pasado, que dicho sea de paso, logró avanzar victorioso al eliminarse finalmente el peón de A2. La partida siguió con dama E3, torre C8. Nuevamente detenga aquí el vídeo y encuentre la mejor jugada de las blancas. Gukesh jugó torre de A a C1, un movimiento de valor dudoso, como veremos posteriormente. Las blancas deberían haber jugado en este momento el movimiento alfil E1 con una lucha igual, impidiendo el próximo golpe de las negras, que le cede la iniciativa después de torre de A a C1. Pero aquí detenga nuevamente el vídeo y encuentre el movimiento que realizó Dean en esta interesante posición. Él trasladó su dama a C4, amenaza el fuerte movimiento caballo D3, que es un golpe muy peligroso donde se observa el inconveniente de la torre de A a C1. El blanco continuó en este momento con F5. En sus ansias de complicar el juego, el blanco se lanza en una aventura que las deja en inferioridad. Lo mejor hubiera sido el movimiento de la torre de F a E1, cediendo la casilla F1 al alfil de G2 para evitar caballo D3, que era lo mejor realmente, aunque después de dama D3, el juego de las negras es mejor tras el cambio de damas, y su posición, por supuesto, es ligeramente mejor. Continuemos con F5. Aquí nuevamente detenga el vídeo y encuentre la jugada más fuerte de las negras, que fue la realizada en la partida con dama D3. Las blancas están en una peligrosa encrucijada. Si se rehúsa el cambio, como en la partida, el negro tiene una amplia ventaja, y si no, la posición negra es mucho más preferible por las debilidades del ala dama del blanco. Se debe jugar con cautela, porque la ambiciosa captura del peón con dama por A2 cambia los papeles de la evaluación tras el avance F6. Cuando se sacrifica material por el ataque, lo mejor es continuar con él hasta el final. La variante que surge con torre A1, dama C4 y torre por A3 era jugable desde el punto de vista de recuperar el material, quedando las blancas con una ligera ventaja en la posición. Pero la continuación F6 es más fuerte. Después de G por F6,
E por F6, alfil D6, caballo F5, alfil C7 y caballo E7, amenazando la torre de C8 y caballo por D5 con una ventaja ganadora. Es curiosa esta posición donde los caballos tienen un punto de apoyo o puesto avanzado dentro del territorio enemigo. El de las blancas, por supuesto, en esta posición de análisis es más agresivo. Seguimos con la partida con dama D3 que usted seguramente encontró y el blanco respondió con dama E1 rehusando el cambio de dama. Otra forma de rehusarla era ubicar la dama en F4, pero aquí igualmente las negras conservan una clara ventaja. Sin embargo, el avance G5 era un intento interesante y ahora enroque. También es de interés y tener en cuenta el movimiento del peón a G6, pero sigamos con el análisis del enroque. H4, dama por E3, alfil por E3 y caballo D3, donde la posición de las negras es ligeramente mejor. Tienen una iniciativa muy importante. De momento se está atacando el peón de E5, la torre de C1. Seguimos con dama E1. Detenga nuevamente el vídeo y encuentre la jugada que realizó el negro en esta posición. Él trasladó su alfil de E7 a G5, un buen movimiento que prácticamente lo deja en una posición ganadora, amenazando la torre de C1 y apuntando a D2 con el alfil. La torre se movió a C2 eliminando ambas amenazas, pero siguió torre C4 amenazando ganar la partida con torre por D4, que es la pieza que soporta la torre de C2. Siguió H4, alfil F4 y dama B1, amenazando ganar con torre por B2, pero esto fue respondido con torre por C3. La posición de las blancas poco a poco se desploma. Torre por C3, dama por C3, F por E6 y F por E6. Esta captura deja ciertas posibilidades al blanco, por lo que mejor era la captura con el alfil en E6. Seguiría caballo E2, dama por E5, caballo por F4 y dama por F4. Y ahora dama C2. En caso de responder con alfil C5 atacando la dama e impidiendo el enroque, las negras tranquilamente juegan, entre otras, dama por G4. Pero igualmente contra dama C2, el negro puede responder tranquilamente dama por B4 y tienen 3 peones de ventaja. Y no necesita comentario esta posición para comprender que la desventaja material de esos 3 peones y posicional también no ofrece ninguna compensación. Por lo tanto, seguimos con la captura con el peón en F por E6 y ahora caballo E2, ataque doble que se resuelve inmediatamente con dama por E5, caballo por F4, dama por F4 y dama C2. Un error. Esto parece algo así como desesperación o tal vez desmoralización. La variante más activa era el traslado del alfil a C5, aprovechando el ataque a la dama e impidiendo el enroque. Seguiría dama por G4 y torre F3. La captura del peón dama por H7 sacrificando aparentemente la dama, que parece ganador, pero en el ajedrez existe la jugada intermedia y el negro la posee con el contrasacrificio o devolución de la dama con dama D4 jaque, alfil por D4, torre por H7, alfil C5 y torre H8 con una ventaja ganadora de 2 peones. Observe cómo la cadena de peones de las blancas ha desaparecido, el de las negras está todavía intacta y la posición de los peones centrales son los 2 peones extra que posee el negro. Ahora, después de la jugada torre F3, que facilita un juego más activo por el material,
pero de todas formas la ventaja de las negras es bastante clara después de caballo C4. Ahora regresemos a la partida con dama C2. Detenga nuevamente el vídeo. ¿Y qué jugaría usted? Lo haría igual que Dean. Él jugó dama C4, la jugada correcta, eliminando todo tipo de contrachance, como por ejemplo la captura del peón dama por B4, es respondido con dama C7 y enroque. En lugar de enroque, la otra captura dama por G4 es respondido con alfil B6 y en realidad las negras están en una situación desesperada. La otra alternativa es torre F8, pero tras dama B8 jaque, la posición terminará con mate. Por lo tanto, el enroque es lo correcto. Después de dama por D7, dama por G4 y rey H2, las blancas tienen una mejor posición y, aunque las negras poseen 4 peones por la pieza, el juego activo de las blancas que amenazan alfil H3 no son suficientes para los peones contra la pieza. Por lo tanto, la otra captura era dama por G4, que era posible, pero resulta menos ventajoso que lo jugado en la partida. El blanco podría responder con alfil C5 y ahora caballo C4. No es conveniente capturar dama por H4 debido a dama C3 y las blancas tienen algún contrajuego al atacar el peón de G7 y el de A3, así como la presencia incómoda de rey negro en la casilla E8. La otra continuación, alfil B5, es respondido con torre F3 y el blanco resiste, aunque las negras están algo mejor, con 3 peones de ventaja. Esto es algo poco común. Seguimos entonces con caballo C4, dama F2, rey D8, alfil B6, caballo por B6, dama por B6 jaque, rey E7, dama C5, rey E8, donde las negras están ligeramente mejor, a pesar de tener 3 peones de ventaja. ¿Quién lo iba a decir? Pero debido a la mala coordinación de las piezas negras y su rey todavía al alcance de las piezas blancas. Continuando la partida con dama C4, que esperamos que usted la haya encontrado, siguió dama D2, esperando poder jugar alfil C5, pero aún las negras que no han movido su rey ni su torre de H8 pueden jugar el enroque y tener una posición completamente ganadora. Definitivamente deja al negro con el rey seguro y 2 peones de ventaja, así como la mirada puesta en el peón de A2 para dar vida a su peón potencialmente pasado. Sin embargo, siempre hay que jugar con cuidado. La captura dama por A2 es un error y era precipitado debido a dama G5, caballo A4 y alfil G3. Y las blancas ganan a través de las casillas negras que están debilitadas. Se amenaza alfil D6 con mate en la casilla E7, así como el peón de G7. Pero lo más importante, la amenaza de alfil D6. Sin embargo, dama por G4 era posible. Después de alfil C5, responderían con B6. Pero recuerde, la avaricia rompe el saco. En caso de dama por H4, seguiría dama C3 y nuevamente las blancas tienen para sobrevivir en una lucha equilibrada o igualada. Porque bueno, equilibrada no está tan equilibrada. Pero amenazan el peón de A3, el peón de G7, el rey en el centro del tablero. Por lo tanto, B6, alfil por B6 y torre F8. Las negras cubren todas las amenazas y al eliminar la torre de F1, el rey entraría en zona de seguridad. Por lo tanto, seguimos con el enroque por parte de las negras, alfil D4. Ahora detenga el vídeo y encuentre la jugada que da el mazazo a las blancas. Caballo D3. Es la mejor continuación.
Existen otras variantes, pero todas ofrecen posibilidades de luchar blanco, por lo que no merece la pena exponerla, existiendo este golpe contundente del caballo, que desde su puesto avanzado hace muchas jugadas, decide el encuentro. Con este movimiento se ataca al alfil de D4, que tiene que ser resuelto dicha amenaza, y fue con dama de 3. Ahora el negro respondió con torre por F1. La precisión en el cálculo es importante, así como no desesperarse en posiciones complejas y ganadas. Recuerden el refrán de, creo que era Tarras, mientras más ganadito, más cuidadito. Por esa razón, la variante siguiente era perdedora. Caballo por B4, he respondido con torre por F8 jaque, rey por F8, alfil F1, atacando la dama, que debe alejarse del caballo de B4 y será este capturado después de alfil C5 jaque. Pero con la jugada intermedia, torre por F1 jaque y ahora alfil por F1, la posición de las negras está completamente ganada. De todas formas, aunque está ganado, hay que tener cuidado. Detenga el vídeo y encuentre la jugada de las negras. El negro respondió con E5. Se cumple así el ansia de expansión de los peones bloqueados durante la apertura y el medio juego. Ahora existe una doble amenaza al peón de G4 y fundamentalmente al alfil de D4. De esta forma se salva al caballo de D3, que estaba atacado por la dama y el alfil. Seguimos entonces con alfil por E5, dama por G4 jaque, alfil G2, alfil F5. Amenaza la jugada ganadora alfil E4, alfil G3, alfil E4, evitando el grave descuido de cosechar peones, puesto que hubiera sido un error caballo por B4 debido a dama E8 mate. Pero con alfil E4 todo se soluciona, se cierra la columna, se amenazan otras cuestiones fundamentales como la entrada de la dama en un futuro en D1. Siguió rey H2 y H6, ofreciendo un escape seguro al rey. También era posible, pero no necesario, caballo por B4, que también lleva a una posición ganadora. Esta es más segura y más aún faltando o teniendo poco tiempo en el reloj. Seguimos con alfil H3. De nada vale intentar otro movimiento como por ejemplo B5 para salvar ese peón, puesto que tranquilamente rey H7, dejando su rey en una posición segura, el blanco no tendría mucho que hacer aquí. Después de este movimiento alfil H3, la dama se traslada a D1, entrada decisiva de esta pieza. El peón de A2 está en la mirilla, además de la amenaza de mate en H1. Alfil D6, dama C2 jaque, rey G3, dama por A2, abriendo paso a su peón potencialmente pasado. Alfil E6 jaque, el último intento para que su adversario se equivoque, quien estuvo atento a la cuestión existente en el tablero y jugó rey H8. Las blancas abandonan. En lugar de rey H8, podemos ver que el error hubiera sido rey H7, puesto que después de dama por E4 jaque, D por E4, alfil por A2 y B5, la partida empieza nuevamente con evaluación de igualdad, por lo que el alfil y los tres peones sería la lucha en esta posición, que posiblemente culmine en tabla. Después de rey H8, las blancas abandonaron. Una victoria importante desde el punto de vista psicológico, sobre todo para Dean, que se comentó que estaba con el ánimo bajo desde hace varios meses atrás. Esperemos la segunda partida y la reacción de Duquesne. Lo más conveniente para él es lograr un empate, como se recomienda históricamente, aunque una victoria no le vendría mal. Espero que esta partida comentada
con entrenamiento le haya sido de utilidad y la hayan disfrutado. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!